Muy buenas tardes a todos los que participan en el desarrollo de la presente actividad académica denominada Conferencia Magistral, Personas Jurídicas, Conceptos Generales y Personas Jurídicas sin fines de lucro, que va a estar a cargo de la distinguida expositora, la doctora María Beatriz Parodi Luna. Cabe indicar que esta actividad lo organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y corresponde a la edición número 18 de los lunes universitario del programa El Minjus en tu universidad. A continuación leeré la reseña académica y profesional de nuestra distinguida conferencista. La doctora Parodi Luna es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Gobierno y Gestión Pública para la América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de España. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio legal de la profesión como asesora y consultora legal, tanto en el sector privado, a entidades nacionales y extranjeras como público. Ha ejercido por 10 años la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el curso de Personas Jurídicas y actualmente en la Universidad del Pacífico, en el curso de Derecho Civil y Mercantil y curso de Gobierno Legal Corporativo. Ha realizado investigaciones y participado en eventos nacionales y congresos internacionales como ponente en temas de cooperación internacional, responsabilidad empresarial, empresas sociales, fondos especiales y afines, entre otros méritos profesionales y académicos de nuestra conferencista. La conferencia dura 60 minutos y habrá 15 minutos para las preguntas posteriores. Sin más, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Beatriz Parodi. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Primero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por permitir compartir con ustedes algunas ideas, algunas aproximaciones prácticas, espero, en el tema de personas jurídicas, aspectos generales. He elegido algunos temas esenciales, transversales a todas las personas jurídicas y un tema muy interesante que a veces no es suficientemente tocado, que es el de las personas jurídicas sin fines de lucro, deteniéndonos en particular en el caso de la asociación civil, y que tienen una trascendencia también en el tráfico económico, en el mercado, como veremos. Introducido también al final, espero que nos deje el tiempo, el tema de las ONGs, ¿no? Las organizaciones, una aproximación, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Si es un tipo legal de persona jurídica, ¿no? ¿Qué cosas son, no? Porque es un actor social bastante nombrado y conocido en el mercado, sobre todo de la cooperación técnica internacional. Sin más, voy a proceder a proyectar un PPT que nos sirva como apoyo para esta conversación, ¿no? Que espero que haya muchas preguntas, inquietudes y encantada de absolverlos en este tiempo. Doctor Rosario, voy a proceder a compartir. Me dicen si se ve bien, por favor. Sí, doctora. Mm, No, pero había que apretar el cuadradito de la izquierda. la de la izquierda, ¿no? Sí, Ok. Ahí, perfecto. perfecto. Ok, se ve bien. Sí, Ok. gracias. El motivo de esta charla, de nuestra conversación, es personas jurídicas. Estamos hablando de en el ámbito privado, conceptos generales y personas jurídicas sin fines de lucro, que como les he mencionado, nos detendremos fundamentalmente en el caso de la asociación civil. Para empezar, quisiera dar un marco conceptual general importante para todo lo que nos guiará a lo largo de esta exposición, de esto lo que espero sea una conversación. Y voy a hacer dos aproximaciones a lo que es el concepto de personas jurídicas. Un primer concepto, una aproximación desde el punto de vista jurídico, y un concepto no menos importante, sumamente trascendente, es desde el punto de vista económico, o sea, ¿para qué sirven las personas jurídicas? ¿Por qué son importantes esta categoría jurídica en el mercado? Entonces, lo primero, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es una persona jurídica? Y aquí acudimos a algunas definiciones y alguna doctrina clásica válida, pero que en realidad vemos que hay fenómenos sociales que tienen una respuesta diferente a los elementos clásicos.
Cuando decimos qué es una persona jurídica, cuál es el concepto que tenemos de una persona jurídica, a diferencia de una persona natural, un individuo, una persona física, la definición o la aproximación que solemos tener es que es persona jurídica aquella pluralidad de personas que se organizan, he destacado algunos temas, para conseguir una finalidad en común. Con esta definición clásica, llamemos general, no estamos todavía ante una persona jurídica. Un conjunto de personas que tiene determinada estructura organizativa para desarrollar un objetivo en común, todavía estamos en el ámbito de la libertad de asociación. Conjunto de personas que quieren desarrollar una actividad en común para fines obviamente lícitos. Pero todavía no estamos en la categoría formal y con las consecuencias económicas y jurídicas de persona jurídica. ¿Qué hace que esta pluralidad de personas que se organizan para llevar a cabo una finalidad en común, un objeto social, sea una persona jurídica o no sea una persona jurídica? Es que sea un sujeto de derechos autónomo, independiente, que sea una unidad diferente jurídicamente de sus miembros o integrantes. Entonces, en virtud de esta definición clásica, básica, ¿no? Se distinguen en la doctrina dos tipos de elementos que se presentan de manera general o tradicional en toda persona jurídica, que es lo que se llama el sustrato material, el sustrato sustancial o el sustrato de base, que es lo que hay en el fondo, y el sustrato formal, que lo hace ser una unidad o un sujeto de derechos independiente. Entonces, dentro del sustrato material, el primer elemento clásico, vamos a ver cómo en nuestro sistema legal hay casos que es persona jurídica, no hay pluralidad, que deben conocer, es la pluralidad de personas. Un conjunto de personas, dos o más, que quiere satisfacer un interés colectivo, un interés asociativo o un interés societario, que pueden ser personas naturales y o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. O sea, en el Perú, una persona nacional o jurídica extranjera puede crear una persona jurídica nacional. Si estamos hablando de personas jurídicas que manifiestan su voluntad de crear una persona jurídica, sea una sociedad comercial o una asociación, siendo personas de existencia, como se dice tradicionalmente, ideal, deben designar un representante, un apoderado en Perú, e inscribirlo en registros públicos, ¿no? Tiene que haber una publicidad de quién es el representante que va a representar a otra persona jurídica en la constitución de una sociedad o una asociación. En el caso de individuos pueden ser personas naturales nacionales o extranjeras, ¿no? No residentes siempre que estén debidamente identificadas con el documento de identidad respectivo en territorio peruano. Y si una persona natural que quiere ser socia o accionista de otra persona jurídica no viene al país a firmar la minuta de escritura pública, pues válidamente puede otorgar, como sabemos, un poder a otra persona para que la represente, ¿no? Para que actúe en su nombre y representación y constituir la persona jurídica que se trate, sea esta una asociación o una sociedad. Luego, dentro del sustrato material, el segundo elemento fundamental es lo que se llama la finalidad. La finalidad o el objeto social, ¿no? ¿Qué es el objeto social? El objeto social es el ámbito de actividad en el cual, o ámbito de actividades en el cual va a desarrollar su actividad una persona jurídica. Mientras que una persona natural tiene capacidad para celebrar todos aquellos actos y contratos ilícitos, cumpliendo los requisitos, las licencias, los permisos que correspondan. En el caso de una persona jurídica, el objeto social va a marcar el ámbito de actos, contratos, gestiones que puede desarrollar. Y eso se llama el principio de especialidad en toda persona jurídica, sea con o sin fines de lucro. ¿Y qué cosa es el principio de especialidad? No es más que la persona jurídica, que es una entidad abstracta, ¿no? Nosotros no vemos a la persona jurídica, vemos a sus órganos o representantes, a sus directores, a sus funcionarios, a sus trabajadores, a su gerente, pueden realizar en nombre de la persona jurídica todos aquellos actos o contratos que deriven o coadyuven al cumplimiento de su objeto social. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que se trata de una sociedad civil o una sociedad anónima que se dedica a la prestación de servicios legales. Eso es su objeto social. Su ámbito de actividad es la prestación de servicios legales. Entonces, dentro del ámbito de esa actividad, bueno, pueden prestar servicios de consultoría, asesoría legal en las ramas de especialidad que tengan sus profesionales, procesal, civil, etcétera. Pero también pueden desarrollar otras actividades
que coadyuven o deriven de su objeto social. Podrían, por ejemplo, desarrollar charlas, capacitaciones, vender publicaciones o donar publicaciones, hacer asesorías gratuitas, etcétera. Pero están dentro del ámbito de lo que es el servicio o el tema legal. El principio de especialidad también permite que una persona jurídica pueda realizar su actividad dentro de diferentes ámbitos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un solo ámbito. Por ejemplo, perdón, dentro del mismo ejemplo de la persona jurídica de servicios de asistencia legal, es muy usual a veces que encontremos prestación de servicios legales y contables. Entonces puede desarrollar al interior de la persona jurídica, si lo estima conveniente, esas dos, llamémosle unidades de negocio, prestación de servicios legal, prestación de servicios de asesoría contable. O podría decidir, vamos a ver después, por un tema de riesgo, responsabilidad, dividir esas dos unidades de negocio en sendas, en dos personas jurídicas. Entonces, el principio de especialidad permite que una persona jurídica pueda desarrollar actos y contratos derivados o que coadyuven al cumplimiento de su objeto social. Entonces, para cada caso en concreto que ustedes tengan, pues habrá que analizar esa vinculación, esa derivación, ¿no? No hay una fórmula mágica, exacta o matemática. Cada caso, cuando veamos asociación civil sin fines de lucro, les podré poner algunos ejemplos interesantes de mi experiencia. Bueno, el objeto debe ser obviamente ilícito. Puedo desarrollar cualquier actividad económica que no vaya contra el orden público, las buenas costumbres, contra la ley. Posible, ¿no? Puede ser posible de hecho y de derecho. El tercer elemento es el patrimonio. Y no es el aporte de capital, porque el aporte de capital es propio de las sociedades capitales, de la sociedad anónima y la sociedad anónima cerrada. Estoy hablando de patrimonio en términos generales, que es el conjunto de recursos que requiere una persona jurídica para desarrollar su actividad, ¿no? Pueden ser actuales, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, se deben hacer aportes en dinero o bienes susceptibles de valoración económica. Y si hablamos de dinero, como sabemos, el dinero se debe hacer el aporte bancario acreditado con un voucher, con un depósito bancario que se debe adjuntar a la escritura formar parte de la escritura de constitución social. Pero cuando veamos el caso de la asociación civil, vamos a ver que la asociación civil, de hecho, no hay aporte. No puede ser un patrimonio actual o potencial. Es muy diferente del caso de una sociedad. Y el cuarto elemento que para mí dentro del sustrato material me parece el elemento trascendental es una estructura organizativa, ¿no? La base de una persona jurídica en la toma de decisiones es el sistema de órganos y representantes. Debe haber una estructura clara, visible, con publicidad, que esto se logra, vamos a ver, a través de la inscripción registral, por el cual la persona jurídica pueda tomar decisiones a través de un sistema de quórum, que es asistencia y mayorías, ¿no? ¿Cómo se determinan los quórums? ¿Cómo se determinan las mayorías mínimas? ¿Cuáles son los órganos y representantes que debe tener una persona jurídica? Pues eso está en la ley que regula a cada persona jurídica, a cada tipo legal de persona jurídica. No hay una estructura organizativa pues única, dependerá. Vamos a ver el caso de la asociación civil con sus órganos básicos, la fundación tiene otros, una sociedad anónima tiene otros diferentes. Y acá es muy importante, y eso lo vamos a ver con mayor claridad en el caso de la asociación civil, la importancia del diseño de facultades. La Ley General de Sociedades es más detallada que el Código Civil en materia de asociaciones, como veremos a continuación. Sin embargo, ello no obsta, acá hay un campo para la autorregulación para delimitar de manera muy clara y hasta literal todo el ámbito de actos que pueden desarrollar los órganos y representantes de toda persona jurídica. Y hablamos de la representación procesal, que debe ser literal. Hablamos, por ejemplo, de las facultades bancarias. Los bancos suelen ser sumamente literales y estrictos con el ámbito de facultades. Me ha tocado ver que de repente un gerente o un presidente de consejo directivo de una asociación civil tenía facultades para abrir y cerrar cuentas corrientes, pero no cuentas de ahorros. Y el banco lo observó. Entonces había que modificar el estatuto o ampliar poderes para darle esas facultades, o para abrir una caja de seguridad, o para pedir un préstamo. No sé, sumamente literal. Entonces, el diseño de facultades es muy importante. Es que esa es una de las piedras angulares de todo el estatuto y debemos cubrir los actos que hacemos en el mercado, ¿no? Típicamente las facultades administrativas, de representación procesal, ¿no?
tanto en procesos judiciales como administrativos, arbitrajes, ¿no es cierto? Las facultades bancarias y financieras, las facultades laborales, las facultades de contratación, ¿no? Sumamente importante, ¿qué contratos se pueden realizar, ¿no? O tener una facultad amplia para celebrar todo tipo de contratos típicos, atípicos, nominados y nominados, ¿no? Porque hoy sabemos que la dinámica comercial es muy amplia y surgen nuevos tipos de contratos no regulados y aún innominados, ¿no? Esto por eso lo he colocado en rojo porque es sumamente importante y es lo que a veces en la parte operativa, yo en la práctica tengo varios años, me encuentro, ¿no? Cuando recibo personas jurídicas o me piden que revise muchos poderes, ¿no? De las contrapartes, que hay vacíos, ¿no? Entonces, eso retrasa a veces la firma de los contratos o los convenios, sobre todo en asociaciones por falta de facultades, ¿no? Hay que apoderarlos vía consejo directivo, asamblea de asociados, según corresponde. Hablamos en el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Estos son los elementos del sustrato material, pero hasta ahí no tenemos una persona jurídica. ¿Cuál es el salto cualitativo de este conjunto de personas que deja ser un conjunto de personas con determinada estructura organizativa y que salta a ser una persona jurídica? Es la acción del Estado. El Estado, en virtud de su Dios imperio, es capaz de crear los tipos de persona jurídica y los sistemas de concesión de personalidad jurídica. Y eso está reconocido en nuestro Código Civil a nivel general. Y aquí en este punto de la acción del Estado, que lo remarco en rojo, ¿no? Tengo dos citas que me parecen muy relevantes de este caso, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo, que es, ¿qué son las personas jurídicas? ¿No? Son personas jurídicas a las realidades sociales, o sea, hay un sustrato material a las que el Estado reconoce o atribuye personalidad jurídica. Es el salto cualitativo, ¿no? Este toque constitutivo de carácter estatal. Otra definición en la misma línea. La persona jurídica es siempre en última instancia obra del Estado. Es decir, son personas jurídicas aquellos tipos organizativos que el Estado, a través de una ley o una norma con rango de ley, le ha dado esa categoría, ¿no? Y vamos a ver después un ejemplo que recoge esta realidad jurídica y esta realidad también económica. ¿Y por qué son importantes las personas jurídicas? ¿Por qué es importante dar este salto cualitativo? ¿Qué beneficios nos trae? Pues el beneficio fundamental entre realizar una actividad económica con o sin fines de lucro o una actividad empresarial es la autonomía, la independencia del riesgo, de la responsabilidad. Ese es el elemento fundamental de toda actividad económica. Sea esta, vamos a ver la diferencia entre con o sin fines de lucro. De cualquier actividad en el mercado, independientemente de su finalidad lucrativa o no lucrativa, lo trascendente es independizar el riesgo, independizar la responsabilidad. Y esto se da a través del concepto de persona jurídica y de la creación que hacemos los particulares, los individuos, personas naturales o jurídicas cuando creamos una persona jurídica. Buscamos un sujeto de derecho autónomo, independiente, pero buscamos también la autonomía de riesgo, la autonomía de responsabilidad. Y esto nos lleva a otras consecuencias derivadas de lo anterior. Reducir los costos de transacción, consolidación en una sola unidad. Cuando yo estoy contratando con una persona jurídica, no estoy contratando con todos y cada uno de los accionistas, que en una sociedad anónima, que están registrados en el mismo artículo de acciones, ni directamente como el gerente. Estoy contratando con la persona jurídica que está debidamente representada. Si hoy contrato con una persona jurídica a través de su gerente con facultades que está vigente, contraté bien. Y así después cambien al gerente, cambien a los accionistas, pues no hay problema. La persona jurídica sobrevive a esos cambios internos y deberá ser responsable en caso de incumplimientos a futuro, ¿no? Más allá de quién sean sus accionistas o después si hay un cambio de gerente. Entonces, me consolida en una unidad las transacciones en el mercado y en el tiempo. Se suele decir también que facilita la obtención de capital, ¿no? Las personas jurídicas tienen una inscripción en registros públicos, de acuerdo a las normas tributarias, llevan un balance, etcétera. Se suele decir que son más visibles. Permite la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, sobre todo las societales, no solamente los accionistas se crea un puesto de socio, un accionista con derecho a voz y voto, sino también el ser accionista implica que quien es accionista de una empresa genera un bien a su favor.
La acción también es un bien, que si es una persona natural, será un bien de la persona natural. Si esta persona natural es casada, será un bien y adquirió las acciones durante el matrimonio, será de la sociedad de gananciales. Es un bien que se puede transmitir, que se puede transar y que se puede heredar también, ¿no? Y luego hay un tema también de percepción, ¿no? Hay un tema de percepción en el mercado, ¿no? Que es preferible contratar con una, lo que le llaman en términos coloquiales, una empresa, digamos, una persona jurídica que con una persona natural, ¿no? Porque tengo una partida registral, en ese caso una sociedad, cuál es su capital social, si lo aumenta, si lo reduce. Hay, sobre todo en caso de reducción de capital, hay una publicidad que se debe hacer de avisos y hay inscripciones en registros que no lo tenemos públicos, no lo tenemos en el caso de las personas naturales. Entonces, luego de haber visto muy rápidamente cuáles son estos elementos, podemos arribar quizás a una definición con ciertos matices. ¿Qué es, en buena cuenta, la persona jurídica? Son los sujetos de derecho frecuentemente, ¿a qué estoy hablando frecuentemente? De naturaleza colectiva a los cuales el Estado les otorga identidad legal propia, con una funcionalidad económica fundamental que es la autonomía de responsabilidad, es decir, la autonomía de riesgo para actuar en el mercado. Pero vamos a ver que esta definición, que es correcta, que es válida, precisamente por el toque constitutivo que da el Estado a decir quién es y quién no es persona jurídica, puede encontrar, algunos dicen excepciones, otros pueden decir no, el elemento fundamental es la acción del Estado. Y es en nuestra legislación un fenómeno organizativo, no social, porque es una sola persona natural, que data del 1976, y que es muy usado, que es la EIRL, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, muy usada en el mercado por todo tipo de empresas, ¿no? Y este decreto ley, con alguna modificación, sigue vigente. De hecho, yo he visto casos, hasta en arbitrajes recientes, de IRL que realizan una actividad económica importante. ¿Y qué es la IRL? ¿Por qué surge la IRL? Si uno lee la exposición de motivos de la IRL, su exposición de motivos, la filosofía, digamos, la racionalidad de crear este tipo legal, es que personas naturales, micro y pequeños empresarios, ojo, no está reservado a ellos, ¿no? Esto está en la parte considerativa, puedan aportar determinados bienes de su negocio, pensemos en una bodega, en un pequeño negocio, ¿no es cierto?, a la realización de actividad económica, y esos bienes van a ser afectados a la persona jurídica IRL, van a ser lo que responden de las deudas de la IRL. Entonces se logra una separación. La misma persona natural divide aquellos bienes personales, su casa, su carro personal, de aquellos bienes o capital de trabajo para su negocio que antes desarrollaba como persona natural y lo aporta a la persona jurídica IRL. Sin necesidad de buscar otro socio o completar a veces una pluralidad ficticia de otro accionista a una sola acción. La EIRL, por eso, solamente puede estar formado por una persona natural, solo por una persona natural, y puede ser transferida a otra persona natural nada más, ¿no? O sea, no hay pluralidad de personas. Y tiene una estructura organizativa. Hay un titular, inclusive lleva libros de actas, ¿no? Hay el titular, que es la persona natural dueña, no hay acciones, es un titular. Los órganos básicos son titular y gerente. ¿El gerente tiene que ser el mismo titular? No necesariamente, ¿no? Y es una unidad de negocio cuyo único titular es una persona natural y que en virtud de esta figura legal logra autonomía patrimonial y de responsabilidad. Inclusive, en un caso que tuve la oportunidad de ver, ¿qué pasa cuando el titular, que solamente puede ser una persona natural, fallece? Es una persona natural. ¿Qué pasa ahí? Pues la ley, ¿no?, inteligentemente ha previsto que, bueno, la condición de titular se transmite a los herederos a la sucesión, son copropietarios y deben designar a un representante en común que ejerza la titularidad y le da un lapso de 4 años para poder hacerla dividirse y partirse y que se asigne a uno solo de ellos. Y si no lo hacen, incurre en disolución, porque no se cumple el requisito fundamental, que es que sea un solo titular persona natural. O sea, la IRL da diferentes salidas, inclusive da salidas de transformación, ¿no? De IRL a sociedad,
en la dinámica empresarial. Pero es una ley que nos permite, vemos cómo el Estado peruano, a través de una norma con rango de ley, ha creado un tipo legal propio donde el elemento clásico de pluralidad no se cumple. ¿Por qué? Por un tema de funcionalidad económica. ¿Cuál es la respuesta que da nuestro sistema legal a este fenómeno, digamos, jurídico, conceptual que hemos visto? Y lo encontramos, la respuesta jurídica la podemos, yo la divido, la suelo dividir con este tema cuando el curso de personas jurídicas con más extensión, lo suelo llamar a dos niveles, ¿no? A nivel general y a nivel particular. A nivel general tenemos el artículo 76 del Código Civil, que es lo que, digamos, una norma transversal, y que dice, ¿qué son personas jurídicas? La existencia, capacidad, régimen, derecho público o derecho privado. Las personas jurídicas, bueno, no es materia de esta charla, es todo un tema, la diferencia de personas jurídicas, derecho público y privado, ¿no? La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente código, que regula las no lucrativas, y de las leyes respectivas. ¿Cuáles son las leyes respectivas? La ley de la IRL, que es un decreto ley, la ley general de sociedades, u otras leyes especiales que se vayan creando en el camino conforme a las necesidades sociales y que lleven al Estado a través de una norma con rango de ley a dar respuestas jurídicas. Entonces, las personas jurídicas son tipos legales. Los particulares no tenemos la capacidad para crear tipos de personas jurídicas porque la consecuencia jurídica es de nivel general, ¿no? La autonomía de responsabilidad y de riesgo. Eso solamente lo puede crear el Estado. Entonces, el Estado crea los tipos de personas jurídicas. Nosotros vamos a ver hoy las del Código Civil, ¿no? Pero ¿cómo nace una persona jurídica en concreto? ¿Cuándo nace la persona jurídica Beatriz Parodi, por decir S.A., Beatriz Parodi, IRL? La existencia de la persona jurídica en el Perú, o nace una persona jurídica de derecho privado en el Perú, bajo el sistema de inscripción registral. El sistema que adopta en el Perú para el nacimiento de una persona jurídica es el sistema de registros públicos, que es un elemento constitutivo. A partir de la inscripción en registros públicos se da el salto cualitativo del conjunto de personas, ¿no?, a la categoría de persona jurídica, sujeto de derecho autónomo e independiente con responsabilidad propia. Y registros públicos lo que hace es una calificación de legalidad de los documentos, usualmente públicos, que se les, o sea, el título, ¿no?, que luego va a ser el título archivado, que se les somete a su consideración, ¿no? Calificación de legalidad en forma, que haya sido por escritura pública, que si personas jurídicas estén debidamente representadas, y en fondo. En fondo, si es una asociación civil, vamos a ver que cumpla con los requisitos mínimos del estatuto, que tiene que haber una asamblea general de asociados, que no se llama junta de socios, sino se llama asamblea general de asociados, ¿no? Calificación en fondo y forma del título que someten a su consideración, sea de la Constitución o cualquiera actos posteriores, ¿no? Una modificación de estatutos, un cambio de consejo directivo, un apoderamiento, etc., ¿no? Entonces, nuestro Código Civil dice que la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley, ¿no? La ley es una norma suficiente y potente para poder establecer una excepción, ¿no? Que una persona jurídica se le reconozca su existencia, no sé, desde la escritura pública, ¿no? O que el registro público tiene carácter declarativo y no constitutivo, ¿no? Y acá quiero mencionar algo bien importante que tiene que ver con el tráfico económico, porque detrás de todo esto siempre hay también una funcionalidad económica. ¿Qué pasa si la organización no llega a inscribirse en registros públicos? Por diversas razones. Firmó la minuta, pero no firmó la escritura pública. Firmó la escritura pública, pero no pagó los registrales y no llegó a registros públicos. O llegó a registros públicos, lo observaron y nunca lo subsanó, no llegó a inscribirse. Entonces, nunca llegó por diferentes razones a adquirir la condición de persona jurídica. Esto es a inscribirse en registros públicos. Pues nuestro Código Civil, y esto también igual en la Ley General de Sociedades, dice que la eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes. ¿Qué pasa si no se inscribe o no se ratifican estos actos y contratos? Estamos ante un caso de nulidad de acto jurídico. Pensemos en el caso
de una, llamémosle entre comillas, persona jurídica información que no puede esperar la inscripción registral y quiere alquilar un local, tiene una buena oportunidad, ya tiene una minuta, una escritura pública, que la lleva al propietario y le dice, mira, estoy en trámite registral, pero quiero de una vez cerrar el contrato de arrendamiento, se identifica, ¿no? Y por X razones no se logra inscribir. ¿Ese contrato de arrendamiento es nulo? ¿Se debe perjudicar al propietario? No. Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, ¿no? Que muy pocas personas jurídicas en la práctica lo hacen, quienes lo hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables. Quiere decir que este tercero no se ve desprotegido, tiene una acción contra aquellos que hubiesen celebrado el acto y contrato en nombre de esta persona jurídica, llamémosle, entre comillas, en formación. Hasta acá, digamos, por un tema de tiempo, se nos ha ido muy rápido, los conceptos generales. Estos conceptos son fundamentales y son la base o el pilar de toda persona jurídica, ¿no? Entender que detrás de toda persona jurídica hay una estructura, que hay una tipología legal, que es muy importante el diseño de facultades, ¿no? Que si se celebran actos y contratos antes de la inscripción registral, pues hay, a través del acuerdo del órgano competente, que ratificarlos, ¿no? Es una base fundamental de toda persona jurídica, las existentes y las que vengan en el futuro. Nos vamos a detener, vamos a hacer una segunda parte que son las personas jurídicas sin fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro en el Perú están reguladas fundamentalmente en el Código Civil. Digo fundamentalmente porque a futuro podría darse normas especiales que creen nuevos tipos de personas jurídicas, ¿no? Y son 3, de las cuales vamos a analizar fundamentalmente la más usada, que es la asociación civil. ¿Cuáles son los tipos legales de personas jurídicas sin fines de lucro que regula nuestro Código Civil? La asociación civil, ponemos como asociación civil sin fines de lucro, pero digamos es la asociación civil, la fundación y el comité. Pero por comité no es el término, digamos, voy a ir de abajo hacia arriba, no es el comité que conocemos vinculado a transporte o similar, o que conocemos en términos generales, ¿no? El comité, yo les debo confesar que toda mi vida profesional nunca he constituido un comité, ¿no? Eh, Asociaciones o fundaciones realizan las actividades del comité como parte de su objeto social, porque el comité solamente lo voy a mencionar brevemente. El comité no es más que una organización, siempre una organización de personas, dice el código, naturales o jurídicas, dedicada a la recaudación pública de aportes destinado a una finalidad altruista. O sea, tiene una finalidad muy temporal, muy específica. Finalidad de esta recaudación debe disolverse el comité, ¿no? Si bien es una actividad altruista, tiene una trascendencia económica, no es algo tan usual a veces crear toda una persona jurídica para una recaudación pública de aportes, salvo que sea un tema, pues, de una finalidad altruista de un gran desastre natural que en el tiempo va a demorar en recuperarse, no en una actividad puntual, ¿no? Porque aunque hablemos de entidades sin fines de lucro, las entidades sin fines de lucro, como toda persona jurídica, deben disolver y liquidarse formalmente, deben cumplir sus obligaciones formales, se van a liquidar de baja en el RUC, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Luego tenemos la fundación. La fundación en el Perú es una figura bastante usada, no tanto como la asociación civil o no tanto como en España, pero es bastante usada. La diferencia fundamental respecto de la asociación es que en la fundación es una organización de personas naturales o jurídicas, pero no tiene base asociativa. O sea, los fundadores son aquellos que fundan o constituyen la fundación, pero luego no participan a título de miembros o fundadores. Pueden participar como administradores, pero no con la condición asociativa y dispositiva respecto de la persona jurídica de fundadores. Ya esa disposición de la disolución, la liquidación, la aprobación de cuentas y balances, modificación del estatuto, lo aprueba el Estado, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. O sea, hay una injerencia, una supervisión directa, bueno, y está casualmente el CONSUF, ¿no? Dentro del Ministerio de Justicia respecto de las fundaciones, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se solía definir
que la fundación era un patrimonio adscrito a una finalidad de interés social, pero en realidad es más que un patrimonio adscrito a una finalidad de interés social, es una organización, hay una estructura organizativa, hay personas atrás, y requiere necesariamente ser una finalidad de interés social y un patrimonio actual, suficiente y necesario. Ahí sí debe haber un patrimonio actual para cumplir esta finalidad. Y finalmente, que es en la cual nos vamos a detener, ¿no? La asociación civil, bueno, todas son sin fines de lucro, que tiene como objeto social cualquiera, vamos a ver actividad en común, cualquiera, ¿no? Las tres, al ser personas jurídicas, se inscriben en registros públicos, en el registro de personas jurídicas, en los libros especiales correspondientes. Entonces, lo primero que habría que decir que es trascendente para cualquier, y esto es para cualquier tipo de persona jurídica sin fines de lucro, o sea, no solamente para la asociación, es tenemos que distinguir claramente, y esto es muy, muy trascendente, esto es en realidad un tema fundamental de esta parte de la charla, distinguir legal y económica y hasta contablemente qué es una finalidad lucrativa versus, le he llamado versus actividad económica. Primera premisa o afirmación. La finalidad no lucrativa no tiene que ver con la actividad económica. La finalidad no lucrativa tiene que ver con la relación o vinculación entre la persona jurídica y sus miembros. Sus miembros sean personas naturales o jurídicas. ¿Qué es lo que los miembros, si es una sociedad anónima son socios, si es una asociación civil son asociados, son socios, esperan obtener de los recursos de la persona jurídica? Esa es la diferencia fundamental, ¿no? No es el tipo de actividad, es el vínculo o la relación. Por eso también yo suelo utilizar esta frase, una asociación civil sin fines de lucro no quiere decir una asociación con ánimo de pérdida. Tampoco quiere decir que una asociación civil deba solo vivir o necesariamente vivir o de las cuotas de asociados o de donaciones. Cuando veamos ONGs, ya las donaciones de cooperación técnica no son ni pueden ser la única fuente de financiamiento. O sea, sin fin de lucro no quiere decir con ánimo de pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la finalidad no lucrativa? La finalidad no lucrativa quiere decir que los miembros de la persona jurídica no buscan distribuirse para su patrimonio personal, ¿no? Los ingresos o bienes de la persona jurídica. O sea, el lucro va en función de que las personas, miembros, no quieren lucrar a través de la persona jurídica, independientemente de la actividad económica que realice esta persona jurídica. Y un primer estadio, digamos, de carácter no lucrativa, es el no reparto de las utilidades, el no reparto de los excedentes, de manera directa o indirecta, ¿no? Entrega de bienes asociados no justificados, ¿no es cierto? Prestan un servicio, después vamos a ver. No un reparto de utilidades directo o indirecto. Ese es el primer frente. ¿Una asociación civil puede generar excedentes? Sí, puede generar excedentes. El tema es que esos excedentes se deben, es como una suerte de reinversión legal obligatoria, se deben reinvertir en el cumplimiento del objeto social, deben coadyuvar al cumplimiento del objeto social. Un segundo frente es la separación patrimonial entre los bienes, vamos a poner el caso de la asociación civil y del asociado. La asociación civil compra bienes. Estos bienes no pueden repartirse entre los asociados. No puede haber una separación entre los bienes. O sea, no solamente es un reparto de las utilidades, una separación patrimonial. Y luego, esto que se da durante la vida social o asociativa se debe mantener hasta el fin de la persona jurídica. De suerte tal que cuando se extingue la persona jurídica, sin fines de lucro, de haber un saldo neto, luego de haber cubierto las deudas, ese saldo no se puede distribuir a los miembros, se debe distribuir a terceros diferentes de los asociados, ¿no? Eso después lo vamos a ver a propósito de la asociación civil sin fines de lucro. No puede revertir, no puede decir, creamos una asociación civil, no lo repartimos en vida, a los 5 años nos repartimos el excedente. No, es también durante la vida social, durante la vida y al final de la vida social.
Entonces, a la otra pregunta, ¿puede una asociación civil sin fines de lucro realizar, algunos dicen actividad lucrativa, yo no lo llamo actividad lucrativa es la finalidad no lucrativa, yo lo llamo actividad económica o actividad económica retribuida, remunerada? ¿Puede una asociación civil realizar una actividad remunerada, retribuida? Pues perfectamente. ¿No? Perfectamente. Puede desarrollar actividades retribuidas o no retribuidas, ¿no? Nuestro Código Civil tiene en el artículo 80, tiene una definición muy amplia. Dentro del tipo legal de persona jurídica vamos a encontrar diferentes fenómenos asociativos, ¿no? Porque el artículo 80 del Código Civil dice que la asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas o ambas, que a través de una actividad en común, o sea, cualquier actividad en común, por supuesto lícita, determinada, posible, con un fin no lucrativo. Entonces podemos encontrar asociaciones civiles de carácter, digamos, de interés cerrado de los asociados, ¿no? Un club literario, un club deportivo, un club artístico, o podemos encontrar asociaciones de carácter altruista, de interés social, de beneficio público, interés a la sociedad vinculadas al área de la salud, de la cooperación técnica, como vamos a ver que son las ONGs. Las ONGs son legalmente asociaciones civiles. Entonces es muy flexible. Dentro del tipo legal de asociación civil encontramos diferentes fenómenos asociativos: clubes de madres, vasos de leche, asociaciones literarias, asociaciones de alumnos, asociaciones gremiales, clubes, etcétera, ¿no? Y acá podemos hacer una diferencia, ¿no? Porque he puesto diferentes ejemplos. Por ejemplo, un club. Un club recreativo en el cual ingresan determinados asociados, pues goza de los beneficios materiales, ¿no? De sus instalaciones que no gozan los que no son asociados. Puede gozar de determinados beneficios materiales, ¿no? Accedo a una piscina, accedo a determinadas canchas deportivas, etcétera, pero eso no quiere decir que se repartan esos bienes a la asociación, ¿no? Son parte de esta actividad en común, ¿no? Que es diferente de los beneficios patrimoniales, ¿no? No me estoy dividiendo los bienes, no me estoy repartiendo las utilidades, ¿no? Y otra diferencia importante es que una asociación civil sin fines de lucro sí puede perseguir intereses gremiales o económicos de los miembros. Puede ser un gremio de empresarios de la construcción, un gremio de productores cafetaleros o del cacao, ¿no? Que buscan realizar una actividad gremial, mejoras legislativas, etcétera. Pero eso no quiere decir que el ingreso o los bienes de esta asociación gremial se distribuyan entre los miembros. Se sigue manteniendo la finalidad no lucrativa. Entonces, por ejemplo, una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la defensa de derechos humanos, ¿no? Puede realiza actividades gratuitas, por supuesto, puede realizar actividades gratuitas, pero podría esta organización de asistencia legal en derechos humanos también tener asesorías pagadas, podría hacer eventos pagados, podría vender libros, o sea, pagados, perfectamente. Perfectamente está desde su ámbito legal de derechos humanos, siempre que esos ingresos se reviertan o coadyuven al cumplimiento de su objeto social. Cuando digo coadyuven al cumplimiento social, es coadyuvar al cumplimiento de su objeto social, por ejemplo, es que esos ingresos, llamémosle adicionales, sirvan para cubrir sus gastos administrativos, que tiene toda asociación civil: pagar el alquiler, pagar la planilla, etcétera, ¿no? ¿Dónde están reguladas? Uy, el tiempo nos gana. ¿Dónde están reguladas la asociación civil? La asociación civil tiene una escasa regulación, el Código Civil, artículo 82 al 98, verán que no llega a 20 artículos. Y del 2013, aunque había una norma anterior, hay una norma importante, procesal registral, que nos da algunas luces como elaborar las actas, cómo hacer las convocatorias, que es el reglamento que les cito, pero hay mucho de autorregulación. ¿No? Hay mucho de autorregulación en lo que es sobre todo el diseño de facultades, ¿no? Y ahí, digamos, la práctica, a raíz de observaciones registrales, ¿no? Hay resoluciones del Tribunal Registral que nos ayudan a saber delimitar mejor nuestro estatuto. ¿Cuál es el contenido básico del estatuto de una asociación civil? Cuando digo el contenido mínimo es un contenido obligatorio, pero puede tener más pactos, ¿no? En primer lugar, la denominación
la duración y domicilio. Y los fines, ¿no? El objeto social. Igual que toda persona jurídica, que toda sociedad, sus datos generales de identificación. Los fines me refiero al objeto social. Y aquí quiero poner, he puesto algunos datos curiosos, que pueden haber observaciones registrales de eso. El reglamento de personas jurídicas, que algunos llaman no societarias, establece que en materia de domicilio, que es diferente dirección, se debe poner distrito, provincia y departamento. Me ha ocurrido que uno pone Ciudad Lima, no domicilio, no, lo observan, es distrito, provincia y departamento, literal. Los bienes que integran el patrimonio social. En la asociación civil no hay que hacer un aporte de capital social, no hay capital social, no hay accionistas que por su aporte se les dan acciones. El patrimonio puede ser actual o potencial, o sea que el estatuto establezca, por ejemplo, que el patrimonio de la asociación estará conformado por las cuotas de los asociados, por los bienes que la integran, por donaciones, etc. Legalmente no es obligatorio pactar que haya aportes de los asociados. Pueden haber asociaciones que no establezcan que su patrimonio se conforma con los aportes o las cuotas de los asociados. Luego, otro elemento fundamental es la constitución y funcionamiento de la Asamblea General de Asociados, órgano básico, consejo directivo, órgano básico y demás órganos de la asociación. Y acá quiero darles dos ideas fundamentales, que suelen haber problemas operativos con esto. Uno, primero, el Código Civil, a diferencia de la Ley de Sociedades, no establece digamos, la continuación del mandato del directorio hasta que se reelija. Esa norma no la tenemos en el Código Civil. Entonces, el estatuto de una asociación civil debe establecer expresamente que si vence el mandato de los miembros del Consejo Directivo, estos continúan en el cargo hasta que designe uno nuevo. Porque si no, se va a producir un tema de acefalía. Y el reglamento lo único que permite es que ese presidente con mandato vencido pueda convocar elecciones. Esto es sumamente importante, ¿no? Y otro tema importante es que si ustedes establecen más órganos que los obligatorios, que la Asamblea General de Asociados y Consejo Directivo, que son los mínimos legales, el reglamento de registro de personas jurídicas dice que si ustedes, todos los órganos que estén en el estatuto, con esa condición de órganos, se debe establecer su conformación, convocatoria y mecanismo de toma de decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se crean comités consultivos y lo ponen dentro de la estructura de órganos, bueno, ahí tienen que establecer cómo se conforman, cuál es su convocatoria, cuál es su quórum, ¿no? Luego en el estatuto se deben establecer las condiciones para admisión, renuncia y exclusión de sus asociados, los deberes y derechos de los asociados, las pautas de modificación del estatuto, que hay ciertas normas de quórum mínimo bastante flexibles en el Código Civil, y las normas para la disolución y liquidación y destino final de los bienes. Y nuestro Código Civil no dice, por si acaso, que debe destinarse a otra institución de fines similares. Eso lo dice la norma tributaria, no la norma civil. La norma civil lo que dice es que el saldo de liquidación se debe destinar a las personas designadas en el estatuto con exclusión de los asociados. No sé, doctor Rosario, ¿cuánto tiempo nos queda para graduar mi tiempo? 8 minutos, doctora, para la conferencia y 15 para preguntas. Ya, sí. Voy a tocar algunos temas fundamentales porque quiero llegar a mencionarles algo de las ONGs. Es un fenómeno muy interesante. ¿Cuáles son en todo caso, en las preguntas podemos complementar algunos aspectos que ahorita en este momento voy a pasar un poquito rápido. Los órganos sociales básicos de una asociación, básicos me refiero a obligatorios, de una asociación civil son la Asamblea General de Asociados. A cada asociado corresponde un voto. Eso dice el Código Civil. Un voto, no más que un voto, ni menos que un voto. Todos los asociados hábiles les corresponde un voto. La Asamblea General de Asociados, nuestro Código Civil establece 4 competencias exclusivas: elegir a los miembros del Consejo Directivo, aprobar cuentas y balances, modificar el estatuto, disolución y otros asuntos que no sean competencia de otros órganos sociales. En realidad yo agregaría aquí cualquier asunto que haya sido materia de agenda y convocatoria expresa. La Asamblea General de Asociados puede decir todo aquello que sea materia de su convocatoria, y dentro de la convocatoria está una agenda expresa. El Consejo Directivo, esto es muy importante. Nuestro Código Civil no establece cuántos miembros debe tener el Consejo Directivo, cuáles son sus atribuciones mínimas,
¿Cuál es su periodo de duración? No nos establece nada. Todo lo tenemos que establecer y delinear en el estatuto. Por eso mucho cuidado, a veces podemos de repente imitar otro estatuto y de repente cuando se va a tomar la decisión o a revisarlo no calza con nuestras necesidades. Creamos un consejo directivo de 6 miembros, de 7 miembros, y era demasiado, debió ser de 3, o con facultades insuficientes. Acá la autorregulación juega un factor fundamental. Que debemos tener un consejo directivo es por una remisión a las convocatorias de Asamblea General de Sociedades, pero no está estructurado dentro del Código Civil. Menos aún está regulado quién es el representante legal nato de una asociación civil. En una sociedad anónima tenemos que los 3 órganos básicos, junta de accionistas, directorio y gerencia. Aquí no. Sabemos que hay un presidente de consejo directivo por una remisión a la convocatoria. Entonces, un representante legal, ¿quién es el representante legal? ¿Cómo se llama? Bueno, es el nombre que las partes adopten en el estatuto. Puede ser el presidente del consejo directivo, pero también puede ser un director ejecutivo, se le puede llamar, puede ser un director general. No hay un nombre específico que regule el Código Civil. Lo más importante va a ser, nuevamente, el diseño de facultades. Libros obligatorios. Acta de Asamblea General de Asociados, acta de Consejo Directivo, libros separados. La norma no me permite hacer uno solo. Y un libro que muchas veces uno se equivoca y se entera cuando hay observaciones registrales, el libro registro de asociados, ¿no? ¿Puede haber retribuciones para asociados o directivos? Sí. Sin fin de lucro hemos visto que no quiere decir con ánimo de pérdida, no de actividades económicas. La retribución para asociados puede ser sí y solo si un asociado desarrolló una actividad. Es un asociado que le hizo una consultoría a la asociación, una asesoría por un producto, porque es un experto. Ok. Ahí no se comporta en realidad como asociado, se comporta como un consultor. ¿Se puede establecer dietas para miembros del consejo directivo de una asociación civil? Perfectamente. Son funcionarios, son directivos que tienen responsabilidad por gestión. Obviamente por una gestión que se hayan reunido, ¿no es cierto? Y finalmente mencionar un fenómeno asociativo muy importante que está vinculado a la cooperación técnica internacional o la cooperación técnica internacional no reembolsable, que son las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales o no gubernamentales de desarrollo, que son un tipo de organizaciones que dentro de este cuadro, digamos, típico, hoy en día no tan diferenciado ni tan antagónico entre el Estado, las empresas y el llamado tercer sector, o sea, no es el Estado, no son las empresas, están las dentro del tercer sector, ¿no? Que hay sindicatos, juntas de propietarios, en fin, ubicamos las ONGs, ¿no? Y os traigo unas fotos de algunas ONGs, muchas de ellas son extranjeras, las ONGs pueden ser extranjeras o nacionales, que ustedes deben conocer, ¿no? WWF, ambientalistas, Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Fundación Triodo, son organizaciones privadas sin fines de lucro, pero lo que las caracteriza es que tienen interés social, ¿no? Tienen una actividad de interés social en diferentes ámbitos de la economía o del mercado. Interés social, quiero aclarar que no quiere decir necesariamente caridad o asistir en socorro o emergencias. Yo conozco y he asesoro a ONGs que su objeto social, de interés social, es inclusión financiera o asistencia técnica para incorporarse en mercados de café o de cacao internacionales, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué son las ONG? Son organizaciones privadas, no estatales y sin fines de lucro que tienen un propósito social. Las ONGs en el Perú, esto de repente las preguntas podemos ahondarlo un poquito más, no son un tipo de persona jurídica. Cuando se dice, quiero constituir una ONG, en realidad no voy a constituir el tipo legal ONG. Lo que voy a desarrollar es una actividad como organización no gubernamental a través de la figura legal de una asociación o una fundación fundamentalmente. O sea, el tipo legal fundamental, o sea, que más utilizan las ONGs en el Perú locales, es la asociación civil y también en alguna escala la fundación. Entonces, ¿de dónde surge? Me dirán, doctora, ¿de dónde surge el término ONG si no es un nombre, un nomen juris de una persona jurídica? Pues surge en un registro administrativo en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSIC, que se llama el Registro de ONGs, donde se inscriben las ONGs nacionales y las extranjeras, por decir como Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, WWF, se llaman las NEX, entidades extranjeras de cooperación internacional.
Bueno, hemos pasado rápidamente un pantallazo a este fenómeno tan interesante y bueno, espero a través de sus preguntas podemos ahondar en las ONGs o cualquier otro tema de interés. Muchas gracias. Bien, doctora, ha sido una excelente conferencia, muy didáctica su explicación sobre las personas jurídicas en general. Hay algunas preguntas que creo el tiempo nos va a dar para poder responderlas. Le hago la primera, es si el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada es casada, el cónyuge tiene que intervenir y si uno de ellos fallece, la EIRL fenece. No, bueno, si son bienes sociales, ¿no? O sea, bien, si lo bien que va a aportar ha sido adquirido durante la sociedad de gananciales, pues tiene que intervenir, es un acto de disposición patrimonial y tiene que intervenir el cónyuge. ¿Qué pasa si el titular fallece? ¿No? Si el titular fallece, la ley de IRL ha establecido eh, que la titularidad se transfiere a los herederos, ¿no? Y deben designar un representante en común y la ley le da el plazo de 4 años, o sea, es un plazo elegido por la ley, ¿no es cierto? 4 años para que se hagan, digamos, lo que vendría a ser en el fondo la división y participación y que esa sucesión se adjudique entre ellos y sea un solo titular, persona natural, porque no puede, así sean varias personas naturales, no puede haber cotitularidad. ¿Y qué pasa si a los 4 años no se pusieron de acuerdo, la división, partición, etcétera? Pues la norma da la solución. En el decreto de ley está todo el detalle, establece que se debe disolver y liquidar sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros de la sucesión, porque lo que no se puede desproteger es al mercado, ¿no? Aquellos acreedores que realizaron actos y contratos durante la vida del titular, ¿no? Porque es una persona jurídica independiente. La ley tiene todo el detalle, la respuesta, ¿no? La segunda pregunta dice, si como asociación me inscribo en SUNARP, después voy a SUNAT y cuando solicito la exoneración de impuestos, OTAN también se negarán la recaudación de donaciones. ¿Qué se puede hacer? A ver, lo último no escuché, o sea, sí les puedo explicar, porque esto es todo un tema tributario. Lo último es que le han denegado la exoneración de renta. Y dice, y cuando solicito la exoneración de impuestos, por ende también se negarán la recaudación de donaciones. Por ende, ¿me darán o me negarán? No escuché. Negarán, negarán. A ver, voy a tratar de responder la pregunta en todo caso, si no lo respondí con todos los elementos, podemos sondar. Ese es todo un tema, en realidad, el tema tributario, ¿no? Sería materia de una charla. A ver, lo primero que hay que decir, lo iba a incorporar al principio, pero después por tema de tiempo quité esas láminas, ¿no? A ver, una asociación civil, vamos a hablar de la asociación, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro es un sujeto de derecho que actúa en el mercado, ¿no? Y sin fin de lucro no quiere decir que se le exonere del cumplimiento de las obligaciones formales. Y cuando me refiero a obligaciones formales, me refiero a que tiene que sacar RUC, Registro Único Contribuyente, bajo la categoría, porque también en el RUC hay las categorías, ¿no? IRL, Sociedad Anónima, bueno, Asociación Civil sin fines de lucro. Debe sacar su RUC y debe cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas, con llevar los libros contables, lo que corresponda. Si tiene trabajadores, deben estar en planillas y les debe hacer las retenciones correspondientes. Y si contrata un consultor, la retención de cuarta categoría, igual, ¿no? No hay exoneración de eso. ¿Cuál es la exoneración a la que pueden acceder? En el Perú no hay una exoneración automática del impuesto a la renta, ¿no? La exoneración del impuesto a la renta está en el artículo 19, inciso B de la ley de impuesto a la renta, que es una exoneración, no es inafectación, que se renueva periódicamente por ley del Congreso. Actualmente esta exoneración está hasta el 31 de diciembre del 2026. Y grosso modo, ¿qué dice el artículo? Deben cumplir 3 requisitos. Las asociaciones, no toda asociación puede acceder al beneficio de exoneración del impuesto a la renta, sino asociaciones de beneficencia, asistencia social, cultural, gremial, deportiva. O sea, unas cuantas, ¿no? Y que cumplan el objeto social de carácter exclusivo. Entonces, si el objeto social es educativo, pero realiza otro objeto social medioambiental que no está dentro de la norma, no le van a dar la exoneración. Se reconoce por una resolución. Hay que hacer un trámite una vez que se obtiene el RUC de solicitud de exoneración de impuesto a la renta. La SUNAT califica los estatutos, lo califica en función de los estatutos, muy literal, y podrá denegar o no la exoneración de impuesto a la renta. ¿Qué pasa si lo deniega? Bueno, tienen el derecho de apelación ante el Tribunal Fiscal que demorará lo que tenga que demorar.
¿Qué otra alternativa tienen? Pues pueden modificar el objeto social, ¿no? Doctor, una tercera pregunta dice, ¿por qué cree usted que el Estado ha empezado a acercar a las personas jurídicas? Pues por un Hace- lado, las normas que regulan la asociación, fundación y el comité no han recibido modificaciones en años. Y por otro lado, quieren intervenir las ONGs. Bueno, es una pregunta y tiene un cariño hasta político. Sí, es cierto. A ver, a nivel civil o privado, ha habido intentos todo en materia de fundación, ¿no? El Ministerio de Justicia quizás nos pueda dar más luces de eso, de modernizar el tema de las fundaciones, ¿no? Pero hasta ahora no han prosperado. Entonces seguimos con la norma del 84 y bueno, y el reglamento de registros públicos que nos ayuda en aspectos operativos, procedimentales y en resoluciones de tribunal registral. Cuestiones procedimentales, bueno, registrales, ¿correcto? El tema de las ONGs, o sea, el tema del... alrededor de las ONGs hay un tema vinculado, digamos, hasta derecho constitucional. eh, ¿Cuál es el ámbito o el alcance de la supervisión del Estado respecto de las ONGs? Siendo que son organizaciones de derecho privado. En el año 2007 hubo una modificatoria a la ley. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, es la entidad pública, pertenece a Relaciones Exteriores, que supervisa la cooperación técnica internacional no reembolsable, que no se canaliza a través de instancias del Estado ni obtiene beneficios tributarios. Entonces, hubo una modificación a la ley de APSI que amplió el ámbito de supervisión a las ONGs, que son entidades de interés social que ejecutan cooperación técnica internacional, ¿no? Si no ejecutan o financian cooperación técnica internacional, no son ONGs, serán una asociación civil, pero no son ONGs. Y producto de esta norma, eh, se inició una acción de amparo por un colectivo de asociaciones que se declaró fundada parcialmente, no totalmente, la inconstitucionalidad de estas modificaciones. Yo les invito a leer esta sentencia del 2007, es bastante larga, ¿no? Pero donde se analiza cuál es el rol de las ONGs, ¿no? Y cuál es el rol de la supervisión del Estado respecto de las ONGs. Y en mi opinión no concluye que deba ser el Estado totalmente intervencionistas, ni las ONGs son 100%, digamos que no haya un interés de la sociedad, que se realicen las actividades de interés social por los cuales eh, captan recursos de cooperación técnica internacional. Trató de hacer un balance entre estos dos intereses bastante interesante y lo que concluye es que no es obligatorio a las ONGs inscribirse en los registros del APS, salvo que quieran canalizar cooperación del Estado, o sea, recursos públicos involucrados, o quieran acceder a un beneficio tributario. O sea, un beneficio tributario es una renuncia fiscal a cambio de que tú ejecutes determinada actividad social, ¿correcto? Ahí el Estado tiene interés en supervisar, digamos, ¿no? Esto no es un tema pacífico y ha vuelto, ¿no? A raíz de proyectos de leyes donde se discute, ha habido pronunciamientos de colectivos civiles diciendo que no hay supuestos válidos o legítimos para esta fiscalización que en este proyecto se quiere realizar, ¿no? No es un tema pacífico. Doctora, dice, ¿cree usted que sería bueno modernizar las normas sobre las personas jurídicas no lucrativas para incentivarlas y promoverlas? Eh, sí, sí. Yo creería, o sea, las normas, si yo comparo, porque yo también veo sociedades, la Ley General de Sociedades, por ejemplo, nos da muchas respuestas que una persona puede leer y medianamente entender hasta cómo elaborar las actas, cuál es la estructura de los órganos sociales, ¿no? Esas respuestas a la sociedad, digamos, no las encontramos en el Código Civil. Entonces, yo creo que podría perfeccionarse, por ejemplo, todo para tener claridad y certeza lo que es la estructura organizativa, ¿no? Establecer, eh, no ser legalista, pero establecer una estructura organizativa más clara sobre la Asamblea General de Asociados, una estructuración básica de lo que es el consejo directivo y sobre lo que es la representación legal, ¿no? Que de transparencia, visibilidad, uniformidad, porque lo que tenemos ahora es
que acudir a resoluciones del Tribunal Registral, ver por dónde observan, ir al reglamento de registros, un todo unificado en una norma sustantiva, ¿no? Una penúltima pregunta, doctora. Dice, en el caso de la asociación civil sin fines de lucro, si un integrante del consejo directivo quiere renunciar, ¿cuál es la forma de realizarlo? Bueno, la primera forma es que presente su carta de renuncia y lo acepte el consejo directivo, ¿no? Pero de repente la pregunta es qué pasa si renunció y el consejo directivo no le acepta la renuncia y él sigue inscrito en registros, lo que sucede en sociedades, ¿no es cierto? No sé si por ahí va la pregunta. Entonces, un miembro del consejo directivo, como cualquier directivo tiene derecho a renunciar, sí. Se aplicarán pues las normas sobre apartamiento de cargo, sobre apartamiento de cargo directivo, formular su renuncia de manera notarial, esperar 30 días, todo recaudarlo conforme a los mecanismos de renuncia de representación para poder arribar a inscribir la renuncia, ¿no? Porque ahora, si la asamblea de asociados acepta la renuncia, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Doctora, una última pregunta. ¿Las facultades de representación administrativa le permiten suscribir convenios con otras entidades? Convenios con otras entidades se refiere públicas, privadas, no sé. Sí, bueno, así está de la O excepción. entidades. Bueno, en general la respuesta habría que ver cómo está redactado, pero en general no. A ver, yo por ejemplo ahorita en estos momentos he revisado de una asociación que asesoro que financia a terceros donaciones de otras asociaciones más pequeñas. Hemos revisado 25 poderes, ¿no? Y vemos que dicen el presidente, el consejo directivo, y vamos a ver la facultad del presidente y dice, hace algo así como, tiene la representación administrativa y legal de la asociación Z. No, yo he opinado que sobre todo si se trata de un contrato de donación, donde se va a transferir recursos, que la asociación receptora se compromete, es una donación con cargo, a ejecutar esos recursos para un proyecto determinado, hay un compromiso económico, independientemente que sea con sin fines de lucro. Entonces yo considero que un artículo de estatuto que diga el presidente o quien fuese tiene representación legal administrativa, así establecido en esos términos generales, no tiene facultades contractuales. Bien, doctora. Bueno, le agradecemos bastante, doctora Beatriz Parodi, por esta buena exposición sobre las personas jurídicas y pues de parte de los participantes también agradecerle pues por este tiempo que nos ha dispensado para compartir sus conocimientos sobre este tema. A los participantes, por favor, hay una encuesta que le agradecemos puedan llenar, con lo que habríamos terminado pues esta actividad, agradeciendo nuevamente a la doctora Beatriz Parodi y a todos ustedes por participar en esta edición de los lunes universitario del programa El Mijos en tu Universidad. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a los participantes, al Ministerio de Justicia, al doctor Rosado. Gracias, doctora.